Esta va a ser ya la cuarta charluca sobre historia de Cantabria para sobrellevar el confinamiento. Hoy os voy a hablar un poco de Joselón, el fugitivo de Peñacabarga. José López Ruiz, Joselón, fue uno de los escondidos o de los emboscados de la posguerra, de la Guerra Civil Española, y estuvo en la zona de Peñacabarga y por estas zonas, por estos pueblos de aquí, de Villascusa, de Leaño, pasaba Astillero, también por la zona del Monte Carceña, más allá de Villanueva. Joselón, a diferencia de otros emboscados, de otra gente que se echó al monte, pues no tenía motivaciones políticas. Fue un hombre que le tuvo unas desgracias a cuenta de la guerra y se escondió y sobrevivió de cualquier manera. De hecho, pues el hombre pues fue popular acerca de ciertos atracos que cometió, más de película que otra cosa por las circunstancias que le fueron pasando, y no tenía delitos de sangre hasta el final. Al final, precisamente en un enfrentamiento con la Guardia Civil que mató a dos guardias, pues eso le sentenció y al poco tiempo le mataron. Como os digo, a diferencia de otra gente que se emboscó, nada más llegar las tropas nacionales a Cantabria, de tomar Santander en agosto de 1937, hubo gente que en el primer momento se escondieron porque, bueno, pues eran republicanos y algunos se habían significado políticamente y otros tenían miedo de las denuncias, aunque quizá no habían hecho nada, y se escondieron en el monte, lo mismo que durante la primera parte de la guerra, desde el comienzo hasta que entraron los nacionales, durante el periodo republicano aquí en Cantabria, pues también hubo gente de derechas que por las mismas razones, por estar significados políticamente con alguna agrupación de derechas o por tener miedo a represalias, simplemente por no ser de izquierdas o ir a misa o cosas de este tipo, pues también se escondieron, ¿no? Algunos se escondieron en las casas, siendo topos, y otros se echaron al monte. La zona esta de Peñacabarga y Monte Carceña, pues tuvo gente de todos los bandos, primero unos y después otros. Luego surgió el fenómeno de la guerrilla, de gente que, concienciada políticamente, decidió hacer una resistencia al régimen franquista, y a partir del año 44 pues vinieron ya los maquis procedentes de Francia con la idea de crear una revuelta popular, esperando la entrada de las tropas aliadas que habían vencido a los nazis. Pero eso no ocurrió. Esos, como sabemos, pues las tropas aliadas no llegaron a entrar nunca porque los gobiernos de las potencias occidentales decidieron parar todo a raíz del comienzo de la Guerra Fría con la Unión Soviética y el bloque comunista. Joselón era natural del pueblo de Socavarga, que está en la ladera norte de Peñacabarga, y, y el hombre, pues, como estaba aquí cuando empezó la guerra, pues combatió con las tropas republicanas, y al entrar los nacionales, pues le apresaron como a tantos otros y estuvo preso. Su mujer estaba de sirvienta en una casa en Santander, y parece ser que al dueño de la casa, al señor de la casa, una vez le fueron a por él unos incontrolados y le dieron el paseo y apareció muerto. Y entonces, a raíz de la entrada de los nacionales, a ella la acusan de haberse chivado, de haberle denunciado, cosa que ella lo negaba, y entonces la condenan a muerte. Como estaba embarazada, pues esperan a que dé a luz, que nació una niña, que era el segundo hijo del matrimonio entre
Joselón y ella, que se llamaba Justa Moreno, y después la fusilan. La niña se la dieron a los abuelos y a los pocos meses se murió. El otro hijo que tenían, que tenía 3 años, pues le mandaron con los otros abuelos, con los padres de ella, que vivían en un pueblo de Burgos. Joselón está preso, le intentan incriminar en supuestos crímenes, sale inocente, se mueve mucho su madre y su hermana, consiguen avales y bueno, no lo tenía todas consigo. El hombre estaba con mucho miedo, ya que habían fusilado a la mujer y luego que le estaban acusando de cosas que no había cometido. Y bueno, pues el hombre se fuga. En el trayecto que había de Santander a Pontejos, le llevan pues para hacer trabajos forzados en un camión, y entonces no existía el puente de Pontejos, y al dar la vuelta por las rezaderas pues se tiró en marcha del camión y se refugió en Peñacabarga. El hombre, claro, conocía a Peñacabarga a las mil maravillas, porque él había nacido ahí, en Socavarga, y había estado pastoreando por allí, que las vacas y esto, o sea que lo conocía todo, conocía todos los atajos, todos los escondites y todos los pasos y todos los lugares. El hombre, esto era fue a principios del año 38, allí toma contacto con unos escondidos, eran 5, tengo entendido que eran 3 de Leaño y 2 de San Salvador, me parece, y que estaban simplemente escondidos, tampoco estaban haciendo ninguna actividad de resistencia política, ni de lucha, ni nada de esto, como pudieron hacer las agrupaciones guerrilleras o los maquis. Y entonces, pues bueno, pues andaban escondidos, les cubrían los vecinos que eran amigos, los familiares iban, por ejemplo, a dormir al pajar de alguno por la noche, por el día se lo pasaban escondidos en cuevas o en escondrijos, y así estuvieron hasta el año 40. Parece ser que uno de los que eran de Liaño, Coterillo, tenía la novia en Astillero y solían venir bastante a verla. Entonces iban juntos y solían pasar por el puente del tren que hay en la ría de Solía, y entraban en Astillero, y bueno, pues él veía a la novia y aprovechaban pues para robar comida, y porque hay constatación de que en el matadero municipal pues a veces faltaba carne y cosas de estas. También algunos vecinos de la zona de ahí del entorno de Peñacabarga pues denunciaban que les habían robado las gallinas. Algunos no lo hacían porque temían también miedo de la Guardia Civil o de que les llegaran grupos armados de falangistas y de voluntarios que no tenían una afiliación política concreta, pero se dedicaban también a la represión en aquellos años. Como sabemos, el campo en Cantabria pues es pequeño, el poblamiento está muy diseminado, perdón, y todo el mundo se conoce, aunque nadie dice nada, todo el mundo se conoce, y las rencillas se heredan y los rencores son viejos, y luego hay envidias y bueno, pues aparte de que, bueno, yo creo que esto también ocurrió en otras zonas de España, ¿no? Que aparte del enfrentamiento político que pudo haber allí y las revanchas y venganzas por cosas habidas durante la guerra, pues existían otras cosas personales, ¿no? Calladas durante tiempo, y la gente aprovechaba, y en el anonimato pues desde el anonimato se dedicaba a vengarse con denuncias falsas y cosas de este tipo. Bueno, pues lo que os hablaba del grupo de los 5 y Joselón, de que estaban escondidos en la zona de Peñacabarga, que andaba sobreviviendo. En una de las veces que fueron a pasar a Astillero, que fue en agosto del año 40, por el puente, pues había que tenía la novia en Astillero, que se llamaba Coterillo, pues parece ser que se adelantó, precisamente para ver que no había nadie, pero la Guardia Civil les estaba esperando porque alguien les había denunciado, alguien les había archivado de que esta gente venía, y entonces dijeron, bueno, estos tienen que cruzar por aquí. Entonces hubo un tiroteo, al Coterillo
ya estaba al lado de la subestación de la Electra de Viesgo y tenía una granada de mano y al verse acorralado pues le hizo estallar, prefirió morir antes de ser capturado. Se suicidó. En el tiroteo le dieron un tiro a Joselón y bueno, se desbandaron. Joselón estaba herido y un vecino amigo de la zona le dejó sus papeles, su documentación, para que le pudieran atender en el Sanatorio Madrazo en Santander, que así fue. Y con la complicidad de algún médico que tenía ideas republicanas, que de hecho existía, se daba el caso de gente que eran significados izquierdistas, pero que eran buenos médicos, entonces les obligaban a dormir en la cárcel y luego iban a prestar sus servicios al hospital. Y así estaban. Bueno, pues la cosa es que al hombre le curaron la herida de bala y volvió otra vez a esconderse. Le decían que se marchara, que se fuera a Francia, pero él, claro, él tenía miedo. El vecino este que le prestó los papeles, pues en cuanto las autoridades se dieron cuenta que había habido lo que había pasado, que había sido un engaño, pues hicieron bailar a todos, a los médicos que le atendieron, y este hombre pues tenía miedo de que le detuvieran y de que le pegaran o cualquier cosa, y entonces huyó. Y se fue por los montes, consiguió pasar a la provincia de Burgos y de allá a Bilbao y consiguió pasar a Francia y de hecho pues hizo el resto de su vida allí. Joselón fue famoso pues por los atracos que dio, ¿no? Hizo uno en el Banco de Santander en Solares, que se escapó, entró andando y se escapó en bicicleta, parece ser. Bueno, de todas maneras, las cosas que hay sobre él, pues rozan la leyenda. Entonces no se sabe muy bien si las cosas cómo eran, ¿no? Hay varias versiones de las cosas. Lo que sí es cierto que él entró un día así a cara descubierta, de punta pistola, en el Banco Santander de Solares, le robó y al salir, pues había un hombre que había llegado con una bicicleta y le cogió la bicicleta, se pegó con él, porque el otro no quería que le robara la bicicleta y se escapó y en el forcejeo pues perdió parte del dinero. Luego tuvo otro robo sonado en Sarón y le persiguió mucha gente, ¿no? Y incluso pues había unos guardias que le persiguieron y él iba corriendo y los otros corriendo detrás de él a cierta distancia. Entonces él se paraba y como estaba armado, pues se paraban los otros. Y los guardias estaban ahí un poco más que por el que dirán, del resto de los vecinos que iban con ellos, que por enfrentarse, ¿no? Porque también tenían miedo de que les pegara un tiro, ¿no? Entonces así fue, se fue pasando esta situación un poco surrealista durante un tiempo hasta que él empezó a tirar dinero, parece ser, y ya pues se quedaron a recoger el dinero a la gente que le perseguía y él pues consiguió escapar, refugiarse en Peñacabarga. Otra vez dicen que de madrugada paró a un hombre con su hijo que iban a la feria, llevaban dinero, iban para comprar una vaca y entonces les paró. Pero en vez de robarles, porque le estuvieron contando que estaban llevando una mala vida, que no tenían muchos recursos y que era el único dinero que tenían para comprar una vaca, pues para tener para casa, para leche y para esas cosas, y al final él les acabó dando dinero. Robó también, disfrazado de soldado, al pagador de la mina Horconera. El hombre venía con otro y simplemente le paró y le robó el dinero de la paga de los mineros. Porque el hombre, el pagador venía sin ningún tipo de escolta ni nada, ¿no? No había pasado nunca nada, pues bueno, este le esperó y le atracó y se llevó el dinero. Y luego ya, a partir de entonces, ya venía con escolta, que le acompañaba la Guardia Civil y esto. Y bueno, pues él decían que una vez se disfrazó de mujer para escaparse, que siempre estaba al queo de si venía gente, luego los familiares y amigos pues le ayudaban y le avisaban. Los que sufrieron mucho sus actividades, vamos a decir, fueron su familia, porque a un hermano creo que cada 2 por 3 iban a su casa, registraban la casa, le daban palizas y estaba el hombre medio loco ya de aguantar tanto. Y a una de las hermanas pues la
la detuvieron muchísimas veces, tenía que ir al cuartelillo a dar explicaciones de esto y lo otro, y también al sobrino, me parece, que también pues, le interrogaban y esto. A Joselón, pues ya digo que hay cosas que son más leyenda que otra cosa, pues le atribuyen cosas que posiblemente fueran del Cariñoso, de atracos y cosas. También hubo atracos que hablaban que sí habían sido de él o que se habían sido de los maquis y eran civiles, o sea, era gente que se hacía pasar por estos del monte para robar impunemente. Y esto se sabe que ocurrió varias veces. Lo que decía de que le atribuían cosas del Cariñoso era porque decían que tenía varias novias al mismo tiempo, que le perdían las mujeres, cosa que estos son simplemente dichos. Él ya al final estuvo 10 años escondido y en el año 47 estaba en la zona de Pámanes, en casa de la familia Quintana, que es donde ahí ya sentenció su destino, porque decían que si la hija de los Quintana, Josefa, era una de sus novias y que le denunció por celos otra novia que tenía en otro lugar. Posiblemente le habían delatado por la razón que fuera o por dinero y contaron esta historia. Contaron esta historia de que era la querida, que era la novia y tal. Entonces, pues fue un destacamento de la Guardia Civil a la casa de esta gente. Se dieron cuenta que venían. Él hizo unos disparos, tiró unas bombas de humo, mató a 2 guardias, al capitán le hirió y en la refriega murió el hermano pequeño de la chica esta. Y otro hermano pues escapó con él y la chica. A los padres les detuvieron y les llevaron a la cárcel y no se sabe muy bien qué ocurrió con ellos. Se sabe que murieron, pero posiblemente en la cárcel. Y quemaron la casa de esta gente. Se refugiaron en la zona de Peñacabarga, en una cueva, y al poco tiempo les descubrió la Guardia Civil. Había un guardia que era de la zona que conocía muy bien Peñacabarga también y allí les descubrieron y desde un puesto elevado pues les pegaron de tiros y les mataron a todos. Y eso fue ya en octubre del año 47. Y supongo que personajes como este, que en otros países como Estados Unidos o en Australia o en Inglaterra son parte vivo del folclore popular, merecen libros y merecen películas y series de televisión. Y este hombre, pues ya os digo que vivió en el tiempo de los maquis, pero él no fue un maqui, no fue parte de la guerrilla, no tenía motivaciones políticas y de hecho si resistió 10 años escondido fue porque tampoco le preocupaba mucho a las autoridades. Era un hombre que hacía robos pero que no tenía delitos de sangre y solo fue al final, en la acción esta que ocurrió en Pámanes, que mató a los 2 guardias, cuando ya se desencadenó pues, todo el peso de la ley contra él.